tal, hermanos? Buen día, bienvenidos a un domingo más. La primera canción que quisiera que cantemos es Eres tú, que habla sobre el Señor que tenemos y sobre a quién tiene que estar dirigida nuestra adoración. Entonces, empezamos cantando la primera canción. Más o menos al principio de la anterior canción, la letra decía: confío en ti y me has ayudado. Todos nosotros sabemos más o menos en la situación que estamos pasando, y no solo me refiero por la cuarentena, sino por el trabajo, por la escuela, o por estar tantas horas encerrado en casa. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios es lo mejor que podemos buscar en estos tiempos y donde nosotros podemos estar tranquilos y en refugio. Cantemos entonces la siguiente canción, que es Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Reposar
Y antes de terminar, les quiero compartir un pasaje que está en Juan 14, 1 y 2. La situación de esto anterior es que el Señor les dice a sus discípulos que su partida está pronto y que los va a tener que dejar. Y entonces imagínense que para ellos debe haber sido un momento bastante difícil, ¿no? Porque no sabían cuál era el plan del Señor. Dice entonces, Juan 14, 1 y 2, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. La siguiente canción habla sobre cómo Dios no solo hizo todo, sino todo está sujeto a Él y todo está bajo su mano. Cantemos entonces la canción Dios Poderoso, sabiendo que Él es el único al que tenemos que alabar, en donde podemos estar refugiados y donde verdaderamente está todo bajo control. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos, por siempre y siempre, oh Dios.
Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, en ti canta la creación. Verás todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Yo conocí al Señor cuando empezamos a ir a la escuelita dominical, que primero fue en la iglesia pentecostal, que las hermanas de ahí, yo tenía 6 años creo, nos llevaban a la escuelita dominical. Pero yo empecé después a ir a la escuelita de Santiago del Estero, de acá de Avellaneda, de La Mosca, que le decían en ese momento, el barrio, y fui a mi primer campamento a los 7 años. O sea, 15 días a un campamento. Mi mamá lloraba un montón porque eran 15 días en ese momento. Y yo estaba bastante asustada. Pero bueno, cuando pasé ese campamento fue para mí algo hermoso. Todo lo que había aprendido, todos los amigos que había ganado, lo bien que me atendieron, que me cuidaron. Entonces yo estaba feliz y dije, yo el año que viene quiero ir de nuevo. Y mi mamá dice, no, porque son muchos días. Y no, dije, yo quiero ir al campamento de nuevo. Y al otro año fui al campamento y me acuerdo en una de las lecciones o devocionales de ese momento, con una de las maestras que me tocó, que ya no recuerdo el nombre, yo quise aceptar al Señor ahí en ese momento. Así que tenía 8 años, pero yo creo que no conocía suficientemente todo lo que el Señor tenía por delante para enseñarme, pero sí yo había sentido ese día algo muy especial por querer aceptar al Señor. Así que, bueno, después fui creciendo en las cosas del Señor, de adolescente, nunca dejé de ir a los campamentos, todos los años, creo que hasta los 21 años fui al campamento. Y después, bueno, seguí conociendo y aprendiendo, ¿no? En la escuela dominical, con doña Susana, doña Dorita, o sea, las hermanas que estaban en ese momento. Bueno, y yo me hice muy amiga de Pali y de Susana, y eran mis amigas íntimas, y compartíamos absolutamente todo con ellas, ¿no? Todas las experiencias. Bueno, como yo también iba a muchas reuniones y conferencias y reuniones de jóvenes, siempre la palabra del Señor me tocaba mucho. Y yo sabía que tenía que ir creciendo y tenía que ir decidiendo mi vida en el camino del Señor. Y aparte era lo único que conocía. Yo no conocía otra cosa más que mis amistades y mi círculo, digamos, era de la iglesia cristiana, así que no tenía otra enseñanza que esa. Y no recuerdo alguna situación en especial, ni algún hermano en especial. Los que marcaron mi vida, que eran tan amorosos como mamá dijo, eran don Armando, don Osvaldo y bueno, por supuesto Roberto, ¿no? Y después todo el resto de los hermanos de los que fuimos aprendiendo, como Osvaldo Otero. También recuerdo mucho a Daniel Martínez,
la hermana de doña Susana, que también es un hombre súper amoroso, el hermano Daniele, el papá de David, que también tenía unos hermosos ministerios. Así que varios hermanos fueron los que, digamos, llenaron mi vida y pudieron alimentar esa sed que uno tiene, ¿no? de conocimiento hacia el Señor. Y yo creo que fue en el campamento ese, con el mensaje de salvación, fue esa maestra en particular, que no recuerdo su nombre, en ese devocional. Fue que me llegó mucho el mensaje de salvación, y lo comprendí, digamos, ¿no? Ahí, siendo tan chica, comprendí el mensaje de salvación. Y nos bautizamos, porque hacíamos todo juntas, casi con Susana Ochoa, a los 14 años. Creo que eso, no me acuerdo yo las fechas, pero es el bautismo en 1972. Tenía 14 años, sí. Ahí en diciembre de 1972. Bueno, yo era muy obediente a la palabra del Señor y era bastante estricta, me decía Mimi y Pali, que era muy estricta, ¿no? Y para mí era muy importante seguir los preceptos que había aprendido y todo lo que me habían enseñado, ¿no? En la escuela dominical, tanto en mi adolescencia como en mi niñez, y bueno, fue siempre estaba por delante lo que había aprendido, ¿no? Por eso quería yo leer el texto de que me había marcado mucho y que me había dedicado don Roberto, que fue el de 2 Timoteo 3:14, que dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y yo sabía perfectamente de quién había aprendido, ¿no? Ya en ese momento que decidí mi bautismo, a los 14 años. Sí, valió la pena, totalmente, porque después que yo dejé de congregarme en algún momento, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero me aparté de la iglesia, digamos, sobre todo de la iglesia local, donde había crecido, donde había aceptado al Señor y donde me había bautizado. Mi experiencia por el mundo no fue buena, yo lo tenía siempre presente al Señor, creo que Él no me abandonó a mí, como lo conté alguna vez, y bueno, estuve muchos años alejada del Señor. Pero creo que el Señor me buscó a mí como esa oveja perdida, como el otro día hablábamos con mi hermana, como esa oveja perdida. El Señor me buscó y me trajo de nuevo a sus brazos y a su redil. Así que sí, valió la pena. Y después de haber conocido el mundo, creo que puedo afirmar que vale la pena completamente la vida en el Señor. Hermanos de la iglesia, a los que amo y con los que crecí, y bueno, algunos todavía están, otros ya no, pero bueno, que los llevo en mi corazón siempre y siempre va a ser mi congregación, así que los amo a todos. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Mira que te mando, me esfuerces, sea valiente, no tengas miedo,
No te desmayes, porque el Señor estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Anímase unos a otros. Primero Tesalonicenses 5:11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmos 19:14. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según sus obras. Jeremías 17:9-10. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Proverbios 10:5. Anímense unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11. Los naciones en Jehová. Resolución de conflictos. Manteniéndonos en la cima del problema. Vamos a analizar esta situación que se da muy a menudo, los conflictos, y cómo encararlos. O generalmente cómo lo encaramos primero nosotros y cómo deberíamos encararlo. Hay dos maneras que se encaran los problemas y tenemos que elegir la mejor. El conflicto puede hacer la vida muy incómoda. Nos toma de sorpresa y nos obliga a decir o a hacer cosas de las cuales más tarde nos arrepentimos. Cuando alguien nos ofende, podemos reaccionar sin pensarlo. De repente es como si estuviéramos deslizándonos por una loma resbaladiza y las cosas van de mal en peor. Como la ilustración muestra, esta loma resbaladiza puede hacernos caer en dos direcciones, alejándonos de la reconciliación. Y fíjense que la respuesta a la conciliación no es sencillo, es fácil deslizarnos. Humanamente fácil deslizarnos hacia una respuesta de escape o una respuesta de ataque. Prestemos bien atención. Vamos a analizar primeramente las respuestas de escape. Las personas tienen la tendencia a usar respuestas evasivas cuando hay más interés en evitar el conflicto que en buscar resolverlo. La negación es uno de los casos más típicos de las situaciones no resueltas. Una forma de escapar del conflicto es fingir que no existe el problema, negarlo. Otra manera es rehusar hacer lo necesario para resolver el conflicto. Estas respuestas solo hacen que los asuntos
se empeore. Dice la palabra, y Pablo se lo señala a la iglesia en Corinto, una situación muy grave, y pareciera ser que fuera a la vista de todos. Era sabido por todos, y el problema no se solucionaba. Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien lamentarlo y hacer quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Y Pablo aclara y amplía el texto, ¿no es cierto? Tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Tremendo, tremendo el pecado que vivía la primera iglesia en Corinto, sin embargo no se encaraba la solución. Otra manera es la de escapar de un conflicto, es huir. Es una forma más física de la negación. Esta podrá tomar la forma de terminar una amistad, renunciar a un trabajo o cambiar de una iglesia a otra. Esto solo atrasa la solución del problema. ¿Por qué? Uno pensará, bueno, perdí la amistad, está bien, tengo otros amigos, renuncio a un trabajo. Bueno, hoy no es fácil conseguir otro trabajo, quizás lo tengamos en vista, buscamos un trabajo y luego renunciamos donde hay conflicto. Y cambiar de iglesia a otra. Generalmente, en este último nos da un ejemplo claro de que los conflictos que no solucionamos en un lugar o con alguien no se solucionan nunca porque lo llevamos con nosotros. Si no encaramos un conflicto de determinada manera de buscar la solución, el conflicto queda en nosotros, porque nosotros formamos parte del conflicto. La huida es otra forma de actitud. El huir puede ser una acción legítima en circunstancias extremas. En caso de Saúl procuró, dice, clavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl y la lanza se clavó en la pared. David huyó y se puso a salvo aquella noche. Fíjese con qué fuerza. Saúl era un hombre grande, alto, fornido, estiró la lanza con todo. Y si lo atravesaba, lo clavaba junto con él a la pared. Dice la palabra de Dios, mientras David tocaba el arpa, que a Saúl le hacía bien. Sin embargo, algo pasó en su corazón. Intentó clavarlo en la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. El otro extremo, también experimentado por Saúl, es el suicidio, frente a un escape extremo de un conflicto. Esto muchas veces pasa con personas que son sorprendidas en un delito de cualquier índole. Tienen temor a enfrentar el juicio y el castigo. Cuando las personas pierden toda esperanza de resolver un conflicto, puede que busquen el escape de la situación atentando contra sus propias vidas. El suicidio nunca es la acción correcta para resolver el conflicto. Para nada. En el caso de Saúl dijo que a su escudero, cuando ya tenían perdida la batalla, por supuesto temía caer en manos del enemigo y no sabemos, no pensaría él o qué tipo de actitud tomaría el enemigo, de castigo sería el enemigo para con él. Sufrimiento, quizás tortura. Entonces le pide al escudero que le mate. Y el escudero no quiso hacerlo. De modo que Saúl mismo tomó la espada y se dejó caer sobre ella. ¿Cuáles son las respuestas de ataque? Contrarias a las respuestas de huida. Hay personas que tienen la tendencia de atacar cuando tienen más interés en ganar un conflicto que en conservar la relación o enfrentar el conflicto y solucionarlo. Muchas veces estas personas son aquellas que no tienen razón, no tienen argumento para solucionar el conflicto y quizás queden a la vista de todos que él estuvo mal. El litigio. Algunos conflictos legítimamente podrán ser presentados a la justicia para una decisión. Sin embargo, cuando sea posible, el cristiano debe hacer el máximo esfuerzo para resolver los conflictos fuera de los tribunales humanos, dice la palabra. Dice la palabra, el Señor mismo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estáis con él en el camino. Que la ofensa, el conflicto está fresco, está recién producido, que convivimos con la persona, de alguna manera.
Y es importante la aceleración de la conciliación. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Luego esto pasa del litigio a la agresión. Algunos tratan de vencer al oponente utilizando varias formas de fuerza, tales como ataques verbales que pueden continuar el tiempo, incluyendo calumnias y chismes muy bien elaborados para que sean creídos, desacreditar a la persona, violencia física o esfuerzos para destruir a la persona monetariamente o profesionalmente, de tal manera que no ese es el problema, el conflicto. Pasa por otro lado, pero al no tener razones, al saber que está perdido, actúa de esa manera pecaminosamente. Tal conducta empeora el conflicto. Instigaron a unos hombres, en el caso de Esteban. Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos y declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo. Algunos, por ganar una disputa, tratarán de matar a los que se le opongan. Aún así no atacamos físicamente, son responsables de asesinato ante los ojos de Dios cuando sentimos enojo y odio. Dice que aquellos que le sacaron a Esteban y lo llevaron hasta el concilio, y rechinando los dientes montaron en cólera contra él. Lo sacaron en pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Esteban oraba: Señor Jesús, recibe mi espíritu, no lo tomes en cuenta ese pecado. Cuando huyó de esto, murió. Pero el Señor va más allá. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero cualquiera que lo maldiga significa hablar mal de él injustamente. Y siempre hablar mal de una persona es injusto. Pero aunque se tenga razón en hablar mal o mostrar alguna falta, algún pecado de la persona, quedará sujeto al juicio del infierno. Sin embargo, gracias a Dios hay respuesta de conciliación. Hay 6 maneras en que podemos responder bíblicamente a los conflictos y encontrar soluciones justas para resolver nuestras diferencias. Y esto es lo maravilloso. Soluciones justas, pues tenemos que recorrer el camino de la palabra de Dios para solucionarlo. La conciliación personal es la primera. Pasar por alto una ofensa. Qué interesante esto, qué difícil es no oír una ofensa, no ver una ofensa. Se podrán resolver muchas disputas pasando por alto discretamente una ofensa y perdonando a la persona que haya sido injusta con nosotros, como si no lo hubiésemos oído. Claro, esta actitud no tiene que ser compañera de la ironía, ni de menoscabo de la otra persona. Tenemos que seguir una conversación con él o el trato con él como considerando que él perdió los estribos en ofendernos. Y cuando tengamos esta actitud, la otra persona sola se va a dar cuenta. Y es posible que venga a disculparse o a pedirnos perdón. Pero nunca tiene que ser mostrando por encima, mirándolo por encima, diciéndole: pobrecito, mira lo que me haces, pero a mí no me llega. A mí no. No es encarar la ofensa de esa manera. Es no haberla oído, dejarla pasar por alto, no darle lugar en nuestra mente y en nuestro corazón. El buen juicio hace al hombre paciente. Su gloria es pasar por alto la ofensa. Su gloria es pasar por alto la ofensa del hombre paciente. Pero va más allá. El que no hace caso a la injuria es prudente, dice la palabra en Proverbios 12. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué maravilloso es esto, ¿no? Pensar que si hay amor, el pecado que pueden haber cometido con nosotros, en la actitud que tengamos como respuesta, no inmediata,
como decíamos antes, no con ironía, no menospreciando a aquel que nos ofende, sino justamente pensando, ¿por qué me habrá ofendido? ¿Qué lo ha llevado a él a ofenderme de esta manera? Ponernos en el lugar del otro, sentir empatía, aún en su agravio. La conciliación personal también es dialogar. Ofensas personales que son muy serias para ser ignoradas. Deben ser resueltas a través de la confesión de aquel que ofende o una confrontación de amor a aquel que nos ha ofendido. Esto se da muy a menudo, muy a menudo. Y generalmente ese tipo de diálogos se dilata, no se da, o si no se niega la ofensa. Y entonces el diálogo es como que no llega a solucionar el conflicto. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Hacer todo lo necesario, todo el esfuerzo necesario que es posible para que esto no ocurra más. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta, pero sin echársela en cara, sin mostrar que es un pecador, más mostrando la tristeza y el dolor que su ofensa y su falta produjeron en nosotros. Cuando mostramos la tristeza y el dolor de la ofensa que alguien nos ha producido, cambiamos su actitud. Comienza a reflexionar. Porque si nosotros nos defendemos y encaramos, como diciéndole, ¿qué quisiste decir vos con eso? ¿Por qué me ofendés permanentemente? Estamos culpándolos. Ya la culpa la tiene, pero es no delante nuestro, simplemente delante del Señor. Por lo tanto, deberíamos orar primero y hacerle ver su falta, o lo que ha producido, su conducta, más que su falta, su conducta para con nosotros. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, el que ofende no queda tranquilo. Se pierden muchas cosas. Y también, si se reconcilian, se mantiene la amistad. Siempre hay manera, dice la palabra de Dios, de resolver un conflicto pacíficamente. Si alguno fuera sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Es un pasaje ahí en Gálatas 6, del 1 al 3, que nos habla a todos. Ahí está hablando una iglesia, pero nos habla a todos. No quiere decir que nos creamos muy espirituales. Basta con pensar que esa situación de ofensa o falta puede llevar a situaciones mayores. No solamente entre las dos personas que se han ofendido, sino entre familias, en la congregación misma. Vosotros, los espirituales, que dependen del Señor, que ya has llevado las cosas al Señor, antes que nada, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Esa es la actitud de aquel que va a resolver una ofensa, mostrarse triste, abatido, dolido, con mansedumbre. La otra es negociar. Si las cuestiones relacionadas con el dinero, bienes y otras cosas deberán ser resueltas negociando las soluciones que contemplen los intereses de todos los involucrados. Antiguamente era resolver un conflicto, quién gana y quién pierde. Hoy no se resuelven los conflictos de esa manera. Se lleva a una situación que se analicen de ambas partes de la situación creada y que dos salgan ganando. No es imposible para Dios esto, pero que haya un ganar-ganar, no un ganar y perder. Eso solamente Dios lo puede hacer. Por eso el Señor lo propone. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así como velamos por nuestros intereses en todo sentido, materiales o espirituales, debemos también velar por los intereses materiales y espirituales de nuestros hermanos. Respuesta de conciliación. Conciliar en lo personal. Vamos a ver el resumen que hemos tratado. Dijimos que para quedarnos en la loma, de esta loma resbaladiza, debemos pasar por alto una ofensa. Debemos dialogar. Debemos negociar. Pero, ¿cómo se negocian estas cosas? Con una respuesta de conciliación asistida. La mediación, pero si no, lleva contigo a uno o dos más testigos, dice la palabra Mateo 18, 16 en adelante.
Si tú no puedes resolver una disputa en privado, debes permitirle a una o más personas que se acerquen a ambas personas y se reúnan contigo y la otra persona para explorar posibles soluciones. Esto va a llevar un tiempo. Tenemos que encontrar dos personas sumamente espirituales en el sentido que no tengan compromiso con uno ni con otro, que analicen objetivamente la situación con la Biblia en mano o con la Biblia en el corazón y en la mente, que pueda darle consejos espirituales, pero también que ambas personas en conflicto reconozcan el valor espiritual del mediador, aquel que hemos invitado a ambos, hemos aceptado para que nos dé consejos. Por eso los mediadores pueden recomendar soluciones, pero no imponerlas. Él dice, hermanos, yo veo esta situación. O queridos parientes entre ustedes, yo veo esta situación. Para mí, el camino correcto es este y este. Oren y véanlo. Vamos a orar igualmente juntos, para que Dios nos ilumine a todos. Pero nunca un mediador puede recomendar soluciones, sino sí puede recomendar soluciones, pero no imponerlas. Ahora, cuando esto no funciona, evidentemente, justamente en la iglesia, hay que encarar las cosas en forma diferente. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Dice Pablo también en 1 Corintios 6. Cuando tú y un oponente no puedan llegar a un acuerdo voluntario sobre cualquier asunto concreto, podrán nombrar un árbitro, quien escucharán los argumentos y tomarán una decisión obligatoria sobre el asunto. Y es bueno que sean árbitros, no uno solo, para que no haya un malentendido. Así como en la cancha de fútbol, perdón, en la comparación, hay un árbitro central, pero también los linemen tienen autoridad para opinar y tomar decisiones. Mejor dos. Hermanos espirituales, que estemos dispuestos ambos, ofensor y ofendido, a aceptar lo que ellos decidan obligatoriamente para el asunto. Aquí se debería terminar todo. Sin embargo, si esto no es así, si se niega a hacer caso de ellos, díselo a la iglesia. Por supuesto que no es hablar a la iglesia en público, sino que el hermano que llamó a dos árbitros y determinó algo que hacer, no se siente satisfecho, hablará con los ancianos de la iglesia, ¿no es cierto? Esos son los caminos a tomar. Si un individuo que profesa ser cristiano rehúsa reconciliarse y hacer lo que es correcto, debe intervenir líderes de la iglesia para promover justicia, arrepentimiento y perdón. Fíjense qué interesante este orden. Justicia. No podemos pasar por alto la ofensa, en este caso que ha llevado a tal extremo. O la deuda, o lo que fuere, la situación que ha entrado en conflicto ya bastante tenso, porque ha pasado mucho tiempo y las cosas se empeoran. Pero también que haya una capacidad de arrepentimiento, de reflexión delante de Dios de aquel que ofende. Y también arrepentimiento de pensar en llegar a ganar una situación. Nadie sale ganando aun cuando una ofensa es confesada y se le pide perdón. Al contrario, pienso que el amor de Dios que está en ambos corazones, ha sido derramado en nuestros corazones, debe estar alegre y gozoso de que el conflicto termine. Pero a veces sucede que la persona perdona, pero ha pasado tanto tiempo que se formó como una callosidad en la mente y en la conciencia del ofendido y no quiere perdonar. Y puede llegar a decir, veremos cómo se porta en el futuro. Veremos, no puedo ahora perdonarlo, no lo siento, veremos qué pasa en el futuro. En realidad no puede perdonar porque no quiere perdonar, porque no escucha la voz de Dios. No hay cosa peor que la ofensa, es el no perdón. Pues ella está ofendiendo a Dios, a los ancianos de la iglesia y a la otra persona. Porque si yo no perdono, se crea en mí raíces de amargura. No lo puedo evitar. Me va a acompañar más que la ofensa que mi hermano ya podía hacer, o la persona ya podía hacer conmigo.
¿Cuál es la conciliación asistida? Vamos a ver un pequeño resumen. En este orden, la mediación, buscamos que alguien nos aconseje, nos diga cuál es la posible solución. Si no la encontramos, tenemos que buscar y nombrar árbitros, hombres espirituales, objetivos, con lo que puedan decirnos, no tener ningún compromiso afectivo especial o parental con uno de los participantes, y que sea reconocido por su autoridad espiritual con ambos. Y decíamos que el árbitro o los árbitros, quizás a veces tienen que retirarse los árbitros para analizarlo, ellos van a tomar la situación, la consulta, la denuncia, lo que podamos llamarle, quizás no contesten en el momento, no nos apuremos. Dejemos que ellos piensen delante del Señor, se reúnan y busquen la dirección de Dios para darnos una respuesta. Pero esa respuesta, como hemos visto en el arbitraje, tiene que ser aceptada, es mandataria. Más adelante viene la disciplina de la iglesia. Si alguien de los dos no lo acepta, tanto no confiesa o no perdona, las dos, debe haber disciplina. Debe haber una actitud de justicia, como decíamos, de arrepentimiento y de perdón. Reflexionemos sobre esto, hermanos. ¿Hay conflictos en tu vida? ¿Hay conflictos con otro hermano? ¿Hay conflictos con un pariente? ¿Hay conflictos en la familia? ¿Hay conflictos en el matrimonio? Son los mismos caminos a recorrer. Reconocer la ofensa, reconocer la culpa y pedir perdón. Y seamos prontos en perdonar y restablecer aquella situación que nunca se tiene que haber perdido de la mano de Dios. Solamente el Señor puede reconciliarnos con aquel que nos ha ofendido y también con aquel que hemos ofendido nosotros. Hermanos, Él nos ha reconciliado en Cristo. Esto es algo que no tenemos que perder de vista y de sentimiento. La reconciliación que hemos tenido como seres humanos con Dios es maravillosa e indescriptible. No lo vamos a poder comprender. Y cuando el Señor nos llama a su presencia, o nos lleva a su presencia, vamos a ver el fruto de esa reconciliación. O igualmente lo disfrutamos, teniendo gozo, paz, esperanza en cualquier circunstancia, aún la que estamos viviendo ahora. Confiamos en el Señor, no negando la situación, no dejando de tener nuestros propios razonamientos y opiniones, pero también nutrirnos de sabiduría de otras personas que entienden más del tema. No tomar paradigma político en esta situación, sino justamente tomar una decisión, acercarnos al Señor para que nos dé espíritu de confesión de pecado y de perdón de pecado del hermano con el cual estamos distanciados. Que Dios nos bendiga.